Muy bien, pues bienvenidos todos, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario Estrategias Emergentes ante el COVID-19. Vamos a recorrer las primeras tendencias y reflexiones respecto a 4 áreas relacionadas con la crisis del COVID. Las áreas son el área académica, con la conferencia El capital intelectual ante la pandemia del COVID. Dentro del área de empresa hablaremos de la estrategia de bajo contacto y dentro del área de gobierno hablaremos de la decodificación del índice de progreso social ante el impacto del COVID en Latinoamérica. Y por último cerraremos el seminario el día jueves con la participación de James Wilson, que hablará de clústeres con la conferencia Resistencia, Renovación y Reconstrucción. Este programa lo estamos brindando como una introducción a los temas que vamos a manejar en la próxima certificación internacional en planeación estratégica, que será en el mes de julio. Pues estamos muy contentos de iniciar y voy a comenzar con algunas breves instrucciones, por favor. Están registradas alrededor de 150 personas en el seminario, lo cual les agradecemos muchísimo, pero para ello requerimos de un poco de orden, por lo que les voy a suplicar que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para que nuestro invitado del día de hoy pueda hacer su conferencia. Y al final les voy a suplicar que si tienen alguna pregunta, sean tan amables de dirigirla en el chat a su servidora, Rocío Prado, para que el profesor las pueda contestar al término de la conferencia. Muchas gracias y bienvenidos. Doy la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Jerez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su generosidad al compartir sus conocimientos, al aceptar esta invitación. Y bueno, sin más, adelante, por favor. Bien, mi nombre es Guillermo Jerez Cortés. Llevo vinculado a la docencia 35 años. He desempeñado los cargos Mamá se salió la Vicerrectoría General, Vicerrector Académico de Investigaciones y Administrativo. Complementariamente, he desarrollado la actividad Bien, tenemos aquí unos problemas técnicos. Les pido un minuto, por favor, en lo que docente en posgrados y pregrado en área de administración de ingeniería. Mi formación, yo soy ingeniero de sistemas, magíster en... Bien, el tema de la conferencia de hoy la vamos a abordar desde los siguientes aspectos. 3 aspectos relevantes vamos a tener, que es los antecedentes de la crisis, reguladores poblacionales, naturales. Dentro de los naturales encontramos los nacimientos y las muertes como reguladores. Dentro de los artificiales encontramos las pandemias y las guerras, y allí situamos la pandemia COVID-19. Los indicadores que agudizan la crisis, pues es todo el macroentorno en el cual se suscribe la crisis, como por ejemplo el Producto Interno Bruto Mundial, la desigualdad medida con el coeficiente Gini y la inversión en tecnología para los países latinoamericanos. Dentro de la economía del conocimiento nos situamos con el capital intelectual, la definición de cada constructo
los aportes de cada constructo dentro de la crisis. Y finalmente cerramos con unas conclusiones. Recurriendo a la dinámica del sistema y a los diagramas causales de Forester, se presenta la siguiente diagrama general. Una tasa de nacimientos, la población, el regulador de muertes. Si la población crece desmesuradamente, se generan escasez en servicios y dificultad de suministros básicos de alimentos, lo cual ocasiona las hambrunas. Por tanto, el control de la natalidad a través de este regulador nos permite que la población se mantenga en un nivel, no aumentando exponencialmente y tampoco disminuyendo. El control para la disminución de la población está dado por el regulador de muertes, que es el regulador natural, y está a través de los sistemas de salud, que nos permite generar toda una serie de mecanismos que permiten controlar la parte de salud de la población. Estos dos reguladores, el regulador de control de natalidad y el regulador de la muerte, nos permite manejar los reguladores naturales. Dentro de los reguladores artificiales encontramos dos reguladores adicionales: el regulador de las guerras y el regulador de pandemias. En este regulador de pandemias es donde se concentra la parte que tiene que ver con el COVID-19. Igualmente, las muertes pueden ser reguladas por los avances científicos y los tratamientos en las diferentes enfermedades que aquejan a la humanidad, y a través de los sistemas de salud hace que los seres humanos tengan mejor calidad de vida y más longevos. A través de los mecanismos podemos aumentar o disminuir la población manejando los dos reguladores naturales. Pero existen los reguladores artificiales que, pues, si nosotros ocasionamos una guerra, la población va a disminuir, por lo tanto la tasa de muertes va a aumentar. A través de estos dos mecanismos podemos aumentar o disminuir la población. Uno de los grandes problemas que aqueja a la humanidad del siglo XXI son los niveles de inequidad, la distribución de la riqueza. Por tanto, los reguladores artificiales están en manos de los países desarrollados, en donde pueden ser manipulados a conveniencia o un interés particular. Entonces, a continuación, vamos a presentar el regulador de las pandemias. Para efectos de la presentación, debemos dividir en tres grandes grupos: antes del siglo XX, en el siglo XX y en el siglo XXI. La humanidad estaba inmersa en un sinnúmero de pandemias a través de su historia, pero hemos destacado tal vez las más importantes. Antes del siglo XX se registraron 27 pandemias, donde hay que destacar la peste negra, con 200 millones de muertes y una disminución de la población del 64.52%, ya que para ese entonces la población del mundo era 310 millones. ¿Sí? También es sumamente importante destacar la viruela, con 56 millones de muertes, la oleada del sudor inglés, con una duración de 67 años, y una influencia en toda Europa, pues aparece en 1485 y continúa haciendo estragos hasta 1529. Por último, tal vez lo más sonado es la pandemia del cólera, con 5 epidemias entre 1817 y 1993, una duración de 176 años, pues duró entre el siglo XIX y parte del siglo XX, de la cual nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, escribió. Las pandemias durante este periodo se caracterizaron por una larga duración. Fueron focalizadas en ciudades o regiones, por ejemplo la viruela estuvo en el Japón y la epidemia del baile en Francia. Las epidemias del siglo XX. Dentro del siglo XX se registraron 20 pandemias, donde se destaca la gripe española, con 50.000 muertos, una disminución de la población de 2.69. La población en ese entonces era de 1.860 millones de habitantes. La gripe asiática,
que apareció en 1957 y 1958, la cual aportó 2 millones de muertos. La gripa de Hong Kong, 1 millón de muertes. El VIH, que comenzó en la década de 1970 y más o menos ha matado o han muerto a causa de esta pandemia 40 millones de pobladores. El ébola que se presentó en el África, del cual no tenemos un registro exacto sobre las muertes, y la epidemia del cólera, que lleva 176 años. Hay que destacar que en lo corrido del siglo XXI hemos tenido 6 pandemias, donde está el SARS-CoV, que se propagó en 26 países, con 8.000 casos, una tasa de mortalidad del 13%. La gripe H1N1, que cobró 576.000 personas en el 2009 y sigue cobrando vidas. Otra epidemia que encontramos original en el 2012, que es el síndrome respiratorio de Oriente, donde se logró expandirse a 7 países y afectó mil personas en cada, de las cuales mató a 500. Doctor, parece que tenemos algún problema. Les pido a todos un minuto en lo que arreglamos este tema, por favor. ¿Me informa si ya estamos al aire? Dentro de las guerras también las hemos clasificado de la misma manera para poder abordar la explicación. Antes del siglo XX, para completar el contexto en el cual se suscribe la crisis, vamos a ver el PIB mundial. Que en los últimos 20 años se ha triplicado, pasando de 1980 de 11.220 billones a 33.588 billones en el 2000. E igualmente el periodo comprendido entre el 2000 y el 2020, presentando un comportamiento similar, de 33.588 billones a 85.911 billones. Otro elemento que debemos abordar para mirar el contexto es la desigualdad en el mundo. Recurrimos al indicador Gini porque es el indicador estadístico que se usa para medir el nivel de desigualdad existente entre los habitantes de una región y normalmente se refiere a la igualdad del ingreso.
El caso colombiano no es diferente para la mayoría de los países latinoamericanos. El panorama no es alentador, ya que se encuentra entre los 10 países con mayor desigualdad, cercanos a los niveles de Haití y de Bolivia. Y recordemos, que el 7% de la población mundial tiene el 45% de la riqueza, en tanto que el 71% de la población tan solo tiene el 3% de la riqueza. A lo anterior se suma la inversión en tecnología y el acceso a Internet, agudizando aún más las crisis latinoamericanas. La inversión en tecnología, la compra de dispositivos 4G, creció un 57% a nivel mundial. La inversión en los sensores del Internet de las Cosas en un 120%. La inversión en manufactura en la nube creció un 184%. La inversión en aplicaciones creció un 11%. La tecnología actual es el Big Data y su gasto aumentó en un 129%. Sin embargo, el panorama de América Latina es nefasto. La cobertura en Internet, tanto en México como en Colombia, es deficitaria. El 35% de la población no tiene acceso a Internet. El número de computadores por habitante en Colombia es bajo, pues el país ocupó el último puesto de la medición 2018. En síntesis, ningún virus que ha ocasionado una pandemia ha sido erradicado en su totalidad. Los virus han mutado, la humanidad convive con ellos. El regulador más peligroso que tiene la humanidad es la guerra, pues destruye riqueza para generar una nueva riqueza, con nuevos protagonistas. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se repartió el mundo. Indiscutiblemente, cuando actúan los dos reguladores de manera simultánea, generan un alto impacto en la disminución de la población del mundo. Ejemplo, la gripe española y la... Si sumamos los bajos niveles de inversión en tecnología, la precaria cobertura en Internet, la concentración de riqueza, el aumento de la desigualdad, el crecimiento desbordado del PIB, la disputa de la supremacía mundial de Norteamérica y China por el dominio de la producción, el mercado y el comercio, agudizará más la crisis en los países en vías de desarrollo, retardando su salida de la crisis. Un enemigo invisible e inesperado ha puesto a temblar la economía del mundo: COVID-19. Bueno, hasta aquí hemos visto los antecedentes de la crisis. De un lado, general, tanto en la economía como en los recursos naturales y artificiales para el control poblacional. Del otro lado, los niveles desbordados de crecimiento del PIB, los niveles de desigualdad e igualmente la concentración de la riqueza, lo cual es preocupante en el momento de un aumento de contagios dentro de los países latinoamericanos. El hecho de que la pandemia originada por el COVID-19 haya parado la economía mundial nos lleva a pensar cómo podríamos organizar de una manera diferente nuestro sistema económico, de producción, de esparcimiento, de creación, de recreación, de educación y, ¿por qué no?, hasta la misma forma de relacionarnos. Recordemos que la economía está en crisis, pero no la humanidad. Esto nos lleva a buscar alternativas dentro de las cuales encontramos el aporte de la economía del conocimiento. Por tanto, abordaremos en los siguientes apartados los aportes del capital intelectual frente a la crisis COVID-19 y, además, cómo podríamos encontrar algunos mecanismos que nos lleven a solventar la postcrisis. Bien, la economía del conocimiento tiene como base fundamental
la materia prima que es el conocimiento. Por lo tanto, vamos a definirlo desde 3 puntos de vista. El primero, desde el punto de vista desde la filosofía. La Real Academia Española lo define como la acción y el efecto de conocer, donde conocer se define como averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Desde el punto de vista del capital intelectual, el conocimiento es la mezcla de creencias cognitivas y contextualizadas, perspectivas, juicios, metodologías, información, experiencias y expectativas hechas sobre objetos que se adaptan y se potencializan por la mente de un individuo conocedor. El conocimiento, desde el punto de vista de las organizaciones, es la información que posee valor para ella. Aquella información que permite generar acciones asociadas a satisfacer las demandas del mercado y apoya las nuevas oportunidades a través de la explotación de las competencias centrales de la organización. El capital intelectual lo definimos como los recursos no tangibles con los que cuenta la organización. Dentro de ellos encontramos 4 constructos. El primero de ellos es el capital humano, el cual se asocia con el conocimiento individual. Desde esta categoría se encuentran las capacidades individuales y colectivas, el liderazgo, la experiencia, el conocimiento, las destrezas y habilidades especiales de las personas participantes de la organización. O sea, es el conocimiento con que cuentan las personas. El capital estructural, asociado con el conocimiento codificado, donde se encuentran las patentes, el know-how, los secretos de negocio, el diseño de productos, de servicios, el conocimiento acumulado y su disponibilidad, los sistemas, las metodologías, la cultura propia de la organización y todos los procesos que tengan que ver dentro de la organización. El tercer constructo que encontramos es el capital relacional o asociado con el conocimiento externo. Dentro de esta categoría se encuentran las marcas, los consumidores, la lealtad, la reputación, los canales, los contratos especiales y las alianzas. Un cuarto elemento que encontramos es el constructo del capital social, que es el conocimiento compartido. Está conformado por las redes que se conforman entre los participantes de una organización. Estas relaciones pueden ser informales, no subordinadas y no están jerarquizadas. Se considera como el capital de las comunicaciones dentro de las organizaciones y se apoya en la participación de las redes sociales. El capital humano, asociado con el conocimiento individual, es el portador y receptor del conocimiento. El capital humano aporta a la crisis todo el stock de conocimiento existente del personal médico, de enfermeras, investigadores, científicos, ingenieros, técnicos y tecnólogos de todas las áreas del conocimiento que hacen posible la detección, el diagnóstico y el tipo de tratamiento a cada una de las situaciones que se presentan. A lo anterior se suma la experiencia en el manejo de las crisis similares y la resolución de conflictos. Recordemos que ha habido una disminución de los delitos callejeros, pero un aumento en la violencia intrafamiliar. Esto nos ha permitido conformar equipos integrales para afrontar las diferentes situaciones que se presentan. La sumatoria del conocimiento individual y la experiencia hacen que el capital sea el receptor del conocimiento. La función primordial es capturar y colocar todo el conocimiento individual en pro de soluciones ante la crisis, del cuerpo médico, de los científicos y de todas las disciplinas al servicio de la solución de la crisis. El segundo constructo que encontramos es el capital estructural, asociado con el conocimiento codificado. Mediante 2 divisiones, el capital organizativo y el capital tecnológico aportan a la crisis lo siguiente. Del capital organizativo tenemos el trabajo en equipo, médicos, científicos, personal de apoyo en centros hospitalarios y las unidades de asistencia. Los modelos de coordinación organizativa intra y extra institucionales juegan un papel determinante debido a que los equipos de trabajo mencionados
demandan de ser coordinados para que su labor sea eficiente y eficaz. El capital tecnológico, suscrito en procesos, la toma de muestras para la detección, los protocolos de análisis. Dentro de los productos encontramos los elementos de protección, los medicamentos, los respiradores. Encontramos también el proceso de investigación y desarrollo, el cual aplica el método científico, pruebas a poblaciones objetivos que nos permitan llegar a sintetizarse en patentes. La recopilación, el almacenamiento y el procesamiento de información a través de los sistemas de información y el uso del Internet de las Cosas y el Big Data para que sean elementos vitales como parte de la solución de la crisis. La función fundamental de este capital es capturar en medios tecnológicos todo el conocimiento originado de la crisis COVID-19 a través del capital humano y el aprovechamiento futuro. Recordemos que si el conocimiento individual no es codificado, no será beneficioso para la humanidad. Dentro de esto vamos a hacer una parte importante y es el manejo de las patentes. Pues las patentes son propiedad de alguna firma y son producto de la investigación y desarrollo. Por lo tanto, tienen el derecho a su explotación originado por una inversión efectuada y que dependiendo del ciclo de vida del producto en que se encuentre, podrá generar interés en retrasar los avances en la solución a la crisis. En todo caso, surge un interés de los laboratorios y las multinacionales por obtener la propiedad de la patente, con el fin de explotarla y aumentar sus ganancias. No es casual que algunos gobiernos se hayan manifestado interesados en pagar fuertes sumas de dinero por obtener la exclusividad de la invención. El tercer constructo que encontramos es el capital social asociado con el conocimiento compartido. También conocido como el capital de la comunicación. Es el capital encargado en el manejo de las relaciones fuera del ámbito de negocio, compromiso social, imagen pública, reputación, prestigio, acción social y redes sociales. La importancia del conocimiento compartido para las organizaciones radica en que no es subordinado ni es jerárquico. Su aporte frente a la crisis ha permitido mantener la sociedad informada a través de las redes sociales, chat, WhatsApp, Facebook, Instagram, y ha contribuido a mitigar el aislamiento a través de las videoconferencias. Ha servido como entretenimiento a través de los accesos de contenidos web y ha generado una forma de participación a través de los foros y los chats. Su función primordial es capturar el conocimiento informal, el cual debe hacerse un tamizaje, ya que toda la información que circula en los medios de la web no son todos completamente ciertos. Por lo tanto, este capital permitirá hacer un tamizaje sobre la información y el acceso a las redes de comunicación. El cuarto constructo del capital intelectual es el capital relacional, conocido y asociado con el conocimiento externo. También es conocido como el capital de negocio o el capital de marketing. Contempla todas las relaciones con clientes, proveedores, aliados, con todos los stakeholders que tengan que ver con la organización. El aporte de este capital frente a la crisis está dada porque es la fuente primaria mediante la cual se pueden identificar las necesidades del entorno, tanto en producción como en procesos. ¿Qué se debe producir, en qué cantidades y cuál debe ser su calidad? Dentro de los procesos, el desarrollo de herramientas logísticas y de procedimientos médicos. Esto nos permite que se activen en el corto plazo el capital estructural y el capital social como respuestas a las necesidades planteadas por el entorno. En el mediano y largo plazo, el capital humano se activará, puesto que contendrá todo el conjunto de conocimientos derivados de los avances científicos y tecnológicos frente a la crisis. Al combinarse con otros recursos, tanto tangibles e intangibles, tendrán el potencial de producir soluciones en el menor tiempo posible para este tipo de crisis. La función primordial es todo el conocimiento externo originado de las necesidades del entorno que permiten la detección temprana, ¿sí?, tanto en tratamientos como en aislamientos,
como en una serie de factores que se originan en el entorno que nos permiten que las organizaciones se pongan alerta en la solución de la crisis. Bueno, el diagnóstico del COVID-19, pues la crisis de la pandemia está sobrediagnosticada. Los planes de acción definidos, solo basta con cumplirlos, con disciplina colectiva, pero aún más con voluntad de todos para dar y poder cubrir las necesidades básicas de la población menos favorecida. ¿Cómo? Mediante el suministro oportuno de alimentos, de la dotación primaria en la línea de atención a los enfermos y del personal de salud. Bien, el problema de la pandemia COVID-19 la hemos afrontado desde las externalidades. Nada será igual como era antes. El mundo cambió. La velocidad por el incremento de las ganancias futuras posiblemente ya no será la prioridad. El sistema de producción, los sistemas educativos, la forma de trabajo, el esparcimiento, la distribución y el suministro cambiarán. Igualmente el consumo desbordado y innecesario, hasta la forma de relacionarnos, la forma de dirigir y liderar los pueblos. Tal vez en lo que más debemos trabajar en la restauración después de la crisis es en la confianza. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Bien, un individuo, después de identificar a través de una lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, encuentra que su fortaleza está en hacer platos típicos. ¿Por dónde empezar? Por el conocimiento individual, capital humano, que es donde reside la experiencia y las habilidades en hacer comida típica. Por lo tanto, debe primero escribir una receta similar a una fórmula, insumos, calidades, cantidades, etc. Luego debe escribir el proceso, tiempos de cocción, secuencias de adición de componentes, efectuar un proceso de costeo, es lo que se denomina el conocimiento codificado o capital estructural. Paso seguido, determina la red de amigos quién sabe de este plato típico, intercambia información con los miembros y rectifica el proceso, al cual se denomina conocimiento compartido, capital social. Primero, con los proveedores, calidades, precios, variedades. Segundo, busca a quién vender el producto, intercambiar información, mira qué canales está utilizando la competencia y con esto determina qué canales podría utilizar. Y a esto se denomina el conocimiento externo o capital relacional. Reflexión. ¿Qué sigue después de la crisis? ¿Cuál es mi plan de corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? ¿Cómo las debo afrontar? La respuesta a estas preguntas está en la combinatoria de las fuentes de conocimiento individual, codificado, compartido y externo, que cada uno puede hacer con el objetivo de elaborar combinatorias parciales que den respuestas a cada una de las preguntas formuladas. Respuestas. Posiblemente algunas respuestas serán evidentes y otras no tanto. Otras son derivadas de respuestas intermedias obtenidas. La importancia radica en fortalecer el conocimiento individual en la dimensión del capital humano, con la formación, la experiencia, aprendiendo y desaprendiendo en forma permanente y continua. Transferir el conocimiento individual al conocimiento codificado, capital estructural, es vital, puesto que permite construir marcas. Estar siempre alerta a los cambios del entorno para capturar el conocimiento externo mediante la detección de necesidades, capital relacional. Manejar eficientemente la comunicación que da origen al conocimiento compartido, capital social, mediante el uso activo de las redes, la participación en foros, en chats, videoconferencias, fortalecimiento, prestigio y la reputación. La preocupación de la humanidad está centrada en el manejo de la crisis, de las pandemias. Sin embargo, hay que recordar que en lo corrido del siglo XXI, las guerras han matado más habitantes en el planeta que las 6 pandemias.
el sistema capitalista entró en cuarentena, afectado por un virus más letal que el COVID-19, la ambición por tener y atesorar. Hoy más que nunca toma vigencia el conocimiento individual y el conocimiento colectivo como eje central de la economía del conocimiento. El papel del conocimiento es un determinante en el diagnóstico y en la solución de la pandemia COVID-19. ¿Y por qué no? La economía del conocimiento puede ser una alternativa nueva en la forma de organizar el mundo. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su presentación. Y tenemos aquí una pregunta. Dice, para resolver la crisis del COVID-19, cada país está trabajando por su cuenta en la vacuna. ¿Cómo se podría compartir el conocimiento de tal manera que se encuentre la vacuna o la solución a esta enfermedad lo más rápido posible? ¿Y cómo le llamaría a ese capital mundial unido? Doctor, si gusta abrir su micrófono, por favor. Lucio, ¿nos ayudas con el micrófono del doctor? Gracias. Buenas tardes. Mira, definitivamente los esfuerzos individuales a través del capital intelectual, ¿cierto? Como lo hemos reflejado, es de mutua cooperación. Los esfuerzos mancomunados se suscriben en el desarrollo, investigación y desarrollo compartidos que deben confluir en el capital estructural. Tanto los avances individuales del cuerpo médico como de los laboratorios deben ser sintetizados y codificados para que estos sean fuente de aplicación en el mundo. Ningún esfuerzo individual va a ocasionar la solución de la crisis. Existen muchos intereses en poder tener la propiedad intelectual sobre las vacunas y su aplicación, pues se derivan grandes beneficios económicos a través de ellos. Pero definitivamente el cuerpo médico, y lo hemos visto como a través de las redes de investigación, tanto en Asia como en Europa, como en Estados Unidos, han compartido los avances en esta materia. Y esto ha permitido que prontamente se den una serie de alternativas en el manejo de la solución. No sé si esta parte que está cristalizada fundamentalmente en recoger todos los avances científicos y tecnológicos a través del capital estructural. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. La pregunta de Antonieta López de UPAEP en Puebla, México, dice, en México se conjunta el crimen organizado y la violencia familiar. ¿Cómo se puede generar confianza? Mira, en este momento, uno de los grandes elementos derivados de la crisis, y todo lo vemos, es que hemos creado, nos hemos introvertido, y en esa parte de introversión y estar en una situación de hacinamiento y confinados, ha hecho que la confianza se fracture. Con ello, ¿por qué? Porque nosotros salimos a la calle y hemos creado el modelo de no acercamiento, de no contacto, ¿cierto? Lo cual es vital para los seres humanos. Definitivamente nosotros estábamos presentes, ausentes dentro del hogar. ¿Por qué? Porque teníamos muy poco tiempo de compartir. Hoy día pasamos a tener
24/7. Estamos todos los días en el hogar durante 24 horas, los 7 días de la semana. Esto nos ha llevado a, primero, entender a los demás, segundo, a ceder y tercero, a aprender a negociar. Y es como hemos podido desarrollar al interior de las familias una convivencia sana. Pero en definitiva, hay cosas que están fuera de esta posibilidad y son los conflictos intrafamiliares, que se han evidenciado mucho mayor con el confinamiento. Entonces esto abre una crisis al interior de las familias y es la crisis de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo tenemos que trabajarla? Y esa es la invitación que tenemos y la apuesta y el reto que tiene la comunidad académica, tanto de trabajadores sociales como psicólogos y antropólogos, en aportar los elementos claves para poder volver a generar la pega que lleve a fortalecer la confianza de los seres humanos. Y esto es una apuesta que todos y cada uno después de la crisis tenemos que trabajar tal vez mucho más grande que lograr salir de la crisis económica. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo potenciar el capital de conocimiento con las dificultades de conectividad y falta de equipos de cómputo? El problema que se ventila en América Latina es que nosotros hemos definitivamente cambiado algunos mecanismos del trabajo en casa, de la educación en casa. Y esto en los niveles de primaria y secundaria, pues hemos tenido grandes afectaciones. ¿Por qué? Porque no en todos los hogares hay un computador. No en todos los hogares tenemos acceso a la web. Y además institucionalmente tampoco nos hemos preparado para dictar los contenidos virtuales en educación primaria y secundaria. Si a esto le sumamos otro ingrediente adicional, que es el cuerpo docente, ¿sí?, que no estaba capacitado para el manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, pues agudizamos el proceso de asimetrías en el desarrollo del conocimiento dentro de los jóvenes y los niños, lo cual vamos a tener posteriormente en la educación superior grandes afectaciones, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Hemos visto cómo nosotros hemos generado una serie de kioscos de internet en las diferentes poblaciones. Hemos hecho grandes inversiones en fibra óptica, hemos tratado de meter hacer la cobertura en la provincia, pero definitivamente estamos lejos. Y es la apuesta que tienen que hacer los gobiernos. Veamos, en Latinoamérica hay un ejemplo modelo y es Ecuador. Ecuador generó todo un proceso que logró revertir la tendencia que tenía Latinoamérica. Ellos están por el orden muy parecido a Uruguay y Argentina con el 92% de cobertura. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos bastantes preguntas. Una más. Si el capital humano es el primer factor de cualquier cambio, ¿será después de esta pandemia que el enfoque de la economía se dirija hacia el poder del capital humano y no a las utilidades? En definitiva, la humanidad y todos tenemos que reflexionar sobre la dimensión que te representa ese conocimiento. Y tal vez la fuente primordial de conocimiento es el conocimiento individual, ¿cierto? Ese conocimiento individual se potencializa desde la niñez hasta cuando uno es adulto. Todos los días se cimienta y se construye con stock, con recursos, con capacidades. Y definitivamente, observe que dentro de todos los procesos de crisis económica, solamente aquellos países que han logrado liderar grandes procesos en el conocimiento salen más rápido de la crisis. Gracias, doctor. Como complemento a esa pregunta nos indican, ¿será que volveremos a ser humanos? Pues la esperanza es que así sea, porque definitivamente
invertimos los valores. Hemos invertido la escala de valores que nosotros teníamos en el tener, en pertenecer a, y hemos descuidado toda la parte de fortaleza interior, de construcción, de dar sin esperar nada a cambio. Y esa es la apuesta y el gran reto que debe enfrentar la humanidad. Recordemos una cosa, dentro de las crisis de la humanidad, la única crisis que ha ocasionado un confinamiento global es el COVID-19. Y con ello hemos generado un freno económico. Sin embargo, veamos que con la ayuda colaborativa de las sociedades, no hemos permitido que se agudice la crisis dentro de las regiones menos favorecidas. Los sistemas de los gobiernos han ocasionado unas ayudas, ¿sí?, que si bien es cierto, no han llegado a la totalidad de las poblaciones, han mitigado la permanencia de estas familias en los hogares. Pero falta una apuesta más, falta la apuesta de nosotros entregar parte de lo que tenemos y no esperar a que la solución sea solamente del Estado, sino que nosotros a través de los gremios, de las asociaciones, de las comunidades, podamos acercarnos. Cada uno, en la misma medida de sus posibilidades, debe apadrinar una familia de escasos recursos. ¿Con qué? Con el suministro básico. No es dotarlos de elementos suntuosos, son de elementos primarios, de salud, alimentación, de asepsia. Para nosotros, hablar de una botella de alcohol posiblemente no es altamente significante. Para otros, es la dependencia en la dicotomía de si compro la botella de alcohol o no compro. Y esa es la crisis que vive la provincia latinoamericana. Y de ahí la preocupación. Nosotros en Colombia tenemos un lugar que se llama Chocó, en el Pacífico colombiano, donde el nivel de pobreza es extremadamente alto, ¿sí? Y si llegase allí la pandemia, no tenemos una cama de primer orden para atender la crisis. Entonces, esa es la preocupación. Tal vez nos hemos centrado a mirar cómo podemos solucionar en las capitales los problemas, donde tenemos posiblemente algunos elementos acondicionados, pero nos hemos olvidado de la provincia. Y eso es una cosa donde este momento nos lleva a reflexionar a dónde tenemos que orientar nuestros recursos, cómo tenemos que mirar integralmente ese desarrollo, no focalizado, sino integral para el bienestar de la población. Y esa es una cosa que yo llamaría a los gobernantes a sentarnos y a mirar cómo podríamos ver integralmente la solución del problema. No solamente en los aspectos básicos, sino en los aspectos más elementales, que es la comida. ¿Sí? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Si tengo como hipótesis que la alimentación es una necesidad de subsistencia con pandemia o con guerra, ¿cómo recomienda establecer puentes entre la gestión pública y el desarrollo agroalimentario? Mire, definitivamente al respecto, teóricamente, existen todos los mecanismos para aliviar ese proceso entre la parte del desarrollo de las políticas gubernamentales y la crisis alimentaria. Sin embargo, observemos que gran parte de la crisis originadas por el COVID-19 es la afectación a la parte respiratoria. Y con ello encontramos de que las grandes potencias del mundo no firman los tratados del medio ambiente para mejorar la calidad del aire, ¿cierto? Entonces observe cómo hemos legislado, pero falta pasar de la legislación, de esa retórica, a la acción. Y es cuando nosotros vemos en la consignación de unos series de planes de gobierno dentro de las diferentes provincias y las municipalidades, y encontramos toda una serie de esquemas para mitigar el hambre dentro de la población. Sin embargo, solamente se queda en letra muerta. Nunca pasamos a la acción. ¿Sí? En Colombia existe una serie de subsidios para el adulto mayor, donde nosotros hace 4 meses ventilábamos una reforma tributaria. Y hoy día afrontamos la crisis sin la reforma tributaria y hemos podido obtener recursos de diferentes formas y de diferentes ámbitos que no estaban contemplados desde el comienzo. Entonces mira que falta voluntad política
para poder hacer una acción efectiva y mitigar la hambruna. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategias prácticas de capital humano se podrán implementar para crear conciencia que permita que el enfoque de la economía sea el bienestar colectivo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer que definitivamente tenemos dos elementos fundamentales dentro del proceso del capital humano. Uno, los stocks de conocimientos adquiridos con una educación formal y la experiencia suscrita de los artesanos, ¿sí?, de los artistas. Y hemos visto cómo hemos perdido posiblemente la parte histórica de nuestros ancestros al desconocer esa experiencia y ese conocimiento, ¿cierto? No nos hemos tomado el trabajo de sentarnos y hablar con el adulto mayor y decirle cómo funcionaba esto, cómo podría ser mejor, en pro de podernos aprovechar de esa experiencia, conjugarla con el conocimiento adquirido académico y poder construir un nuevo conocimiento con esos dos elementos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, no me queda más que agradecerle, doctor. Ha sido una excelente charla. Estamos recibiendo muchas felicitaciones también por parte de los participantes. Se los agradecemos mucho. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Y les recuerdo que el día de mañana a las 4 de la tarde tendremos la segunda conferencia. Este seminario, como les he platicado ya en un principio, abarca los temas relacionados con la crisis del COVID y todo lo que está emergiendo en tema de conocimiento por la parte académica, estrategia por la parte de empresa, decodificación de la información con la que contamos respecto al índice de progreso social y desde luego cómo pueden los clústeres apoyar en todo esto, que son los temas que tendremos la próxima sesión. El día de mañana nos toca el tema de empresa con la estrategia de bajo impacto. Les agradecemos mucho a todos su participación. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y no, Rocío, agradecerte a ti, agradecer a la universidad y agradecerle a todos los participantes que se inscribieron en este tema. Muchas gracias, doctor. En ningún momento que tengan inquietudes sobre el capital intelectual y yo estaría allí dispuesto a colaborarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. El material lo van a recibir la semana próxima. Se va a enviar el material de todas las sesiones de hoy, mañana y los 2 días subsiguientes. Nos vemos el día de mañana y muchas gracias a todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.